Lo único que quería era que durara el himno más o menos 1 hora y media, pero estaba tan nervioso, hermano, pero también agradecido del Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra con su iglesia. Y es donde primeramente tenía un devocional que hablaba sobre la obediencia y cuáles son los beneficios para nosotros como cristianos obedecer a la palabra de Dios. Pero tuve un viaje y tuve que posponer todo y estaba feliz porque había librado de eso. Pero después el pastor me vuelve a llamar y me dice, ahora quiero que dé una prédica de 30 minutos, y ahí fue como... Y lo que tenía preparado era sobre la obediencia, y también después me di cuenta que la escritura en la carta de los Hebreos dice, también obedeced a vuestros pastores, entonces ya estaba por todos lados. Ya. No tenía por dónde desobedecer, hermanos. Por eso quiero que meditemos en esta tarde sobre la obediencia y la desobediencia. Vamos a compartir unos versículos, vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, también en el libro de Samuel. Quisiera que oráramos un momento, hermano. A ver. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias por este privilegio que me da, Señor. Reconozco que soy débil delante de ti, Señor, que necesito de ti, que tú más que nadie conoces cómo estoy en este momento, Señor. Solo te pido que me ayudes, Señor, que puedas usarme también para la gloria de Cristo y que podamos aprender todos juntos, Señor, de tu palabra sobre la obediencia y los beneficios que tenemos como cristianos y también el contraste que es la desobediencia y sus consecuencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos responder con obediencia, Señor, a tu palabra. Gracias por todo. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, quisiera que fuéramos un momento a Hechos 5. Vamos a estar viendo algunos versículos. ¿Están todos, hermanos, en Hechos 5? Vamos a ver algunos versículos. Bueno, en este capítulo del 5 al 42 vemos específicamente un mandato que era del Señor a la gran comisión, que cada cristiano debe compartir el Evangelio, y nosotros también como cristianos tenemos este mandato y es necesario que obedezcamos a la palabra de Dios. Quisiera que compartiéramos en el versículo 27. Voy a leer algunos textos y que podamos meditar un momento sobre esto. Dice, Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces en este texto vemos que sí, exactamente, los apóstoles estaban obedeciendo al mandato del Señor, que era predicar el Evangelio a toda criatura. Y también quiero que veamos, hermanos, lo que provoca el obedecer a la palabra de Dios. En el versículo 40, adelantándonos unos versículos más, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, en este texto, hermano, en este versículo podemos ver que ellos, las circunstancias que estaban, era súper mala. Estaban encarcelados y fueron azotados, pero el texto dice que ellos salieron con gozo en su corazón después de ser azotados. No sé si nosotros podríamos tener un gozo después de recibir un castigo, pero ellos tenían este gozo porque ellos estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es lo que produce, la obediencia a la palabra de Dios produce un gozo en nosotros
dependiendo de la circunstancia que nosotros tengamos. Sea mala, sea buena, siempre va a ser un gozo. Por eso, hermanos, es importante cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios, porque la obediencia siempre tiene un beneficio para nosotros. No es para otras personas, solamente para nosotros. En este caso, si yo obedezco la palabra de Dios, va a ser beneficiario para mí, para mis hijos, para mi familia y también para la iglesia. Quisiera, hermano, que viéramos unos textos en Levíticos 26, del 3 al 4. O sea, vamos a ver algunos versículos de ahí. Voy a leer del 2 en adelante algunos versículos. Dice Levítico 26, del 2 en adelante: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra. O sea, aquí vemos que el Señor está dando un mandato al pueblo de Israel. Si ellos obedecen, dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Entonces vemos puros beneficios a la obediencia a la palabra de Dios, que es el pueblo de Israel en este caso. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero sí dice la Escritura que todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento fue como ejemplo para nosotros. En Primera de Corintios, no lo busquen, lo voy a leer, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están para amonestarnos a nosotros, y escritas a quienes alcanzaron de los fines de los siglos. O sea, en el Antiguo Testamento vemos que hubieron muchas cosas que eran directamente para el pueblo de Israel, pero hay algo que es similar del pueblo de Israel a nosotros, que ellos tenían un corazón igual al de nosotros. Y también eran desobedientes como nosotros. Ahora, hermano, quisiera que viéramos el contraste que es la desobediencia. Quisiera que fuéramos al primer libro de Samuel, el capítulo 15 en adelante. Yo, hermano, viendo estos pasajes y estudiando siempre, veía en los capítulos que en la obediencia siempre habían unos cuantos versículos, pero para la desobediencia habían capítulo tras capítulo tras capítulo. Entonces, el Señor sí le importa cómo nosotros respondemos. Ahora quisiera que viéramos un poco sobre la desobediencia, de cómo afecta a nuestra vida, y también cómo la obediencia afecta a otras personas cercanas a nosotros. La desobediencia también nos afecta para mal. Vamos a leer algunos capítulos, hermano, y vamos a meditar un poco en ellos. Está tiritando el vaso. Mira. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del 2 en adelante vamos a leer, hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
Entonces aquí, en estos primeros versículos, vemos un mandato súper claro del Señor hacia Saúl, que era que eliminara a todas las tribus de Amalek sobre la faz de la tierra, incluyendo el ganado y todo. En el versículo 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los eneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. O sea, ya vemos en estos primeros versículos que el Señor le dijo que destruya todo, y él ya empezó a separar personas. Ya vemos primer acto de desobediencia, o sea, no el primero de Saúl, porque ya había desobedecido antes. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. O sea, vemos otro acto de desobediencia de Saúl, porque le dijeron que eliminara a todo, incluyendo los animales, y él no obedeció. Entonces, hermano, quisiera que viéramos exactamente que nosotros, como cristianos, tenemos dos opciones. Si tenemos una orden del Señor, obedecemos o desobedecemos. Porque él quizá dijo: ya, voy a apartar los animales, voy a sacar esto y voy a matar a esto. Obedeció en algunos puntos, pero desobedeció en otros. Y la desobediencia o la obediencia no tiene un punto medio. O sea, nosotros no podemos obedecer a la mitad. ¿Obedecemos o no obedecemos? Esa realmente es el mandato del Señor. Y realmente sí le importa al Señor cómo respondemos nosotros a su mandato. Porque dice en el versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque éste se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, el mismo Dios diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, nos muestra que realmente a Dios le importan nuestras decisiones. Le importan demasiado, y quisiera mostrarle un versículo para que lo viéramos, hermanos, que se encuentra en Deuteronomio 5:29. ¿Le doy lectura, hermano? ¿Sí? Entonces, lo que estábamos hablando, que realmente al Señor le importa cómo respondemos a su mandato. Porque en este texto, mire, dice en Levítico, o sea, Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Realmente al Señor le interesa cómo respondemos nosotros hacia un mandato de Él, y es beneficiario para nosotros. La desobediencia siempre va a tener una consecuencia, como lo estábamos viendo, que va a afectar a las personas cercanas. No sé cuál sea la circunstancia de ustedes, qué personas cercanas tienen, pero va a afectar la desobediencia. ¿Sí o sí? Porque miren, en el versículo, o sea, en el mismo versículo 10 dice el Señor que a él le pesa y que Saúl se ha puesto en pos de él y no ha cumplido sus palabras. Y dice del punto, dice: y se apesadumbró Samuel. O sea, que dice que se apesadumbró, sintió tristeza Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Entonces vemos que a Saúl, o sea, lo que hizo Saúl, la desobediencia, le afectó también a Samuel.
lo mismo va a suceder a nuestra vida. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, no lo va a afectar solamente a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Y ese es un gran problema. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, el mismo Saúl creyó a su mentira. O sea, él dijo, yo he obedecido a la palabra de Jehová y él sabía que no había sido así. Porque el mismo Samuel dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, él como que creyó a su mentira, dijo, sí, yo he obedecido y también como que saqué lo mejor de las vacas y intentó de arreglar su desobediencia y algo que nunca vamos a poder arreglar. Hay una frase que dice, el obedecer a medias es una desobediencia completa. Realmente es así. No podemos arreglar si no podemos decir, ya, yo puedo desobedecer a Dios, pero en algún punto, y en este obedecer. Y porque me va a ayudar a mí, va a ayudar a esto otro, no va a ser así. Porque eso muestra que nosotros creemos saber más que Dios. O que nosotros tenemos pensamientos más perfectos que los que Dios tiene a nuestra vida, que nosotros podemos ordenar todo y que Dios se equivoca en algunos puntos. Esa es una respuesta que tenemos nosotros como desobedientes, que mostramos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Entonces aquí vemos que Samuel habla a Saúl y le dice que eras pequeño a tus propios ojos. Porque capítulos antes, cuando van a ungir a Saúl por rey, él dice, pero nosotros somos de la tribu de Benjamín, la más pequeña. Mi familia es la más pequeña, ¿cómo yo voy a ser rey? Entonces él en ese momento era humilde. Pero después fueron pasando situaciones tras situaciones, desobediencia tras desobediencia, porque el desobedecer continuamente no es de un rato para otro. O sea, no podemos desobedecer, volver a desobedecer 3 veces. Eso provoca una dureza en el corazón. Y si nosotros desobedecemos continuamente, hay un problema grande, y es que nosotros no lo podemos hacer de esa manera, hermano. Quiero mostrarle un texto que habla sobre una desobediencia continua y cuál realmente es el verdadero problema que nosotros tenemos a desobedecer continuamente. Veamos Levíticos 26 del 14 al 15. Vamos a leer algunos textos. ¿Cuál realmente es el problema que tenemos si nuestra desobediencia es continua y no afecta a nuestra vida?
Voy a leer algunos versículos. En Levítico 26, voy a leer el 14 y algunos versículos, dice: pero si me oyeres y hicieres, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quisiera que nos enfoquemos, hermanos, en el versículo 19, que muestra realmente cuál es el problema que tenemos nosotros con nuestra desobediencia continua. Y dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. O sea, realmente el problema que tenemos nosotros al no obedecer la palabra de Dios es el orgullo y la soberbia que tenemos en nuestro corazón. Tengo algunas definiciones de lo que es soberbia y orgullo, hermano. Dice: orgullo, confianza y atenciones excesivas en las habilidades, los logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. Algunos sinónimos son arrogancia, autosuficiencia y jactancia. Es lo opuesto a la humildad, la actitud adecuada que uno debe tener en relación a Dios. La soberbia es sentirse superior a los demás. Entonces, hay un problema, hermanos, que el Señor muestra que tiene cada cristiano, o tenemos, en la desobediencia, que somos orgullosos y que creemos que nosotros sabemos más que Dios. Pero realmente, hermanos, no está todo perdido, porque el Señor siempre nos muestra una salida a esto. Siempre hay una esperanza. Dios siempre descubrirá la raíz del problema y podemos reconocer que tenemos ese problema, arrepentirnos y avanzar. De lo contrario, continuaremos con nuestro orgullo. Uno de las principales cosas que nosotros debiéramos hacer como cristianos, si estamos en una desobediencia continua, es reconocer nuestro orgullo, porque esto muestra humildad. Reconocer que nosotros sí desobedecemos al Señor, desobedecemos a la palabra de Dios, que arrepentirnos y avanzar. De otra manera, decir, no, yo estoy bien delante de Dios, ya es una muestra de soberbia. Entonces el Señor siempre nos ayuda, hermano, y nos muestra cuál es la raíz del problema. Y nos deja el libre albedrío, o la opción que podamos tomar. Quisiera, hermano, que siguiéramos meditando en el libro de Samuel. ¿En qué versículo quedamos? Dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. O sea, él sigue insistiendo que él sí obedeció. Muestra una dureza en el corazón que es demasiado, porque 3 veces le dice: pero si yo he obedecido. Y Samuel le dice: no, pero si
Dios te dio una orden y tú desobedeciste, y él dice, no, si yo he obedecido. Él cree hasta su mentira y quiere ordenar todas las cosas. Ahora quiere culpar al pueblo, que ellos trajeron los animales, que ellos hicieron ellos, él mismo siendo el rey. Él daba una orden y ellos obedecían, no el pueblo daba la orden. Y entonces dice, más el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, hermanos, vemos que la desobediencia tiene una consecuencia grave. Porque él, en este momento, él fue desechado. Y si seguimos leyendo los versículos que siguen, él le pide que por favor, que lo perdonen, y no fue así. Él fue desechado. Tenemos nosotros, hermanos, la opción, como cristianos, de obedecer a la palabra de Dios o no obedecer. Él quiso hacer muchas cosas, como tomar lo mejor de los mejores animales como para ofrecerlo en sacrificio. Pero Dios realmente a él le importaba que él obedezca a la palabra y no le importaban los sacrificios. Lo mismo nosotros podemos hacer muchos sacrificios, un montón de cosas, pero si no obedecemos a la palabra de Dios no sirve de nada. Al Señor le importa la obediencia. Y eso va a ser lo que va a hacer una diferencia entre un cristiano al otro, la obediencia. Porque la desobediencia no va a traer nada bueno en nuestra vida, hermano. Quisiera concluir con una pequeña enseñanza que dio el Señor Jesús sobre esto. En el Sermón del Monte, uno de los más grandes, las más grandes prédicas que hay, el príncipe de los predicadores, no dejó nada sin mostrando muchos capítulos y versículos acerca de qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Nosotros, hermanos, tenemos miércoles, domingo en la mañana y en la tarde, muchas prédicas y enseñanzas, pero lo que hace la diferencia es cómo nosotros respondemos ante esa enseñanza. Si nosotros obedecemos o desobedecemos. El mismo Señor, en ese gran sermón que da, concluye con las dos simientes. Y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y ríos, y la casa no cayó. Realmente, como vimos unos versículos anteriores, que la obediencia produce gozo, sea cual sea la circunstancia o el problema que nosotros tengamos. Porque vinieron muchas cosas, vientos, lluvia, y su casa no cayó porque estaba fundada en la roca, era el que oía la palabra de Dios y la hacía. Entonces, las circunstancias de nuestra vida que tengamos, si obedecemos a la palabra de Dios, van a provocar gozo, sea lo que sea. La diferencia del que oye la palabra y no la hace, dice, lo compararé a un hombre prudente, un hombre insensato, que edificó su casa en la arena, y vinieron lluvias, vientos, ríos, y cayó la casa, y fue grande su ruina. Hermanos, realmente la desobediencia va a traer consecuencias horribles para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos y para nuestra iglesia. Quisiera terminar con el Salmo 119, 56, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Muchas gracias, hermano. Esta sería la enseñanza pequeña. Gracias. Amén, hermano. Gracias.